que se unan a esta entrevista. 3 personas que se unan a esta entrevista. 3 nada más. Necesito 3 que se unan a esta entrevista. Porque el asunto que vamos a hablar hoy es un asunto delicado. ¿Sí? Es delicado. Así que necesito 3 personas, entonces quiero que muchos tengan de su opinión y que den de su opinión. Sí. Nadie está por ahí. Bueno, Steven, ¿tú qué opinas de la política? De la política, ¿qué podemos decir? Bueno, de la política podemos observar muchas cosas y es lo que está sumergida más que nada en Latinoamérica. Hay muchos políticos corruptos, ¿no? No es algo que no podamos ver y tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Estamos viendo políticos que se están enriqueciendo y vemos que la situación de los pueblos está cada día más catastrófico y por lo menos en el caso mío que vengo de Venezuela, la situación de Venezuela no avanza y vemos una cantidad de políticos opositores, políticos chavistas que realmente tienen una bonanza financiera. Que no sabemos dónde vienen esos recursos que ellos han tenido y obviamente ha sido de los recursos del Estado. Entonces, la política como tal tiene una mala imagen, eso es lo primero que yo puedo decir. Ser político actualmente es una mala imagen. ¿Por qué? Porque ya el político está tachado como corrupto. El político está tachado como que se roba los recursos. El político está tachado porque quiere algo de parte del Estado y se metió a la política. Entonces hay que tomar eso en cuenta, que el político está muy mal visto en estos días. Bueno, Steven, sí, esos casos están pasando en la política, pero ¿tú crees que un cristiano pueda estar en la política? Bueno, no sé si me... Bueno, ¿tú crees que sí? En eso. ¿Tú crees que un cristiano pueda estar en la política? Que esté bueno, bien. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, mira, realmente yo voy a dar mi opinión en cuanto a esa pregunta que tú me haces, porque realmente, enviado, estamos viviendo en un sistema totalmente corrompido. Estamos viviendo en un sistema totalmente corrompido, donde marcar la diferencia en la geopolítica cuesta mucho, cuesta bastante. Eso no podemos negarlo. No podemos creernos los superhéroes que vamos a salvar al mundo sin ignorar las cosas que están a nuestro alrededor. Hay un sistema totalmente corrompido. El pecado está gobernando la política. Eso es lo primero que tiene que saber todo cristiano. ¿El pecado de qué? De la avaricia, el pecado de enriquecerse deshonestamente, es lo que está sumergido en este ámbito de la política. Ahora, un joven cristiano en medio de la política va a estar luchando contra la corriente.
Aquí voy a ser totalmente sincero, serle franco. A todo cristiano que quiera meterse en la política, va a luchar contra la corriente, porque todos los que están involucrados a su alrededor tienen una inclinación hacia el pecado y hacia enriquecerse deshonestamente. Ahora, quien quiera ser cristiano e involucrarse en la política, tiene que ir directamente a lo que nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, no me acuerdo el texto exactamente, pero sí sé que está en 2 de Timoteo, dice que aquel que le imita no se enreda en las cosas de la vida para agradar a aquel por cual fue llamado. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que nos dice la Biblia. La referencia que nos da la vida es que aquel, ¿me entienden? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y este tema de la política es un enredo total. Es un enredo. Porque supongamos que un caso hipotético, yo, Steve Oxias, quiera postularme a un cargo político. El gabinete que me rodea, puede ser que hayan santeros, puede ser que hayan homosexuales, puede ser personas que quieran enriquecerse, asesinos, corruptos, personas que quieran evadir impuestos. O sea, voy a entrar en un campo donde voy a relacionarme con todo tipo de cosas, gente que apoya la cultura LGBT. Por eso es que le dije al principio que vas a luchar contra un monstruo, vas a luchar contra la corriente, se te complica, se te va a hacer difícil, por más deseo que tú quieras de proclamar a Dios, por más deseo que tú tengas de que Dios sea el centro, ¿verdad? Que tú seas usado en el ámbito político, pero estás luchando contra cosas, ¿verdad? Que realmente no vas a tener el control, no vas a tener el control absoluto, porque el que está a tu lado no tiene el mismo pensamiento que tú. El que está a tu derecha tampoco tiene el mismo pensamiento que tú. El que está a tu costado tampoco tiene el mismo principio o la palabra correcta, no tiene los mismos principios que tú. Y la Biblia nos dice, andarán dos si no están de acuerdo, de ninguna manera. Entonces, claro, es difícil, es difícil. Vamos a leer los mensajes. Acuérdate que yo entrevisto, pero también algunas personas te entrevistan a ti. O sea, las personas que están de aquel lado te entrevistan a ti. Les recuerdo a cada uno de los que están escuchando a través de esta entrevista y nos están viendo que hoy le tocaba la entrevista a nuestro hermano Atalaya, el cual es un cantante urbano de Venezuela, que ya hay muchas personas en Venezuela que lo conocen. Hoy le tocaba la entrevista a él. Como siempre, cuando hago una entrevista, cuando las personas no se conectan a la hora, entonces ya no tomo a esa persona, sino que tomo cualquiera que está en la audiencia. Entonces, en este momento, estoy tomando a 3 personas que entren a esta audiencia, que entren a esta entrevista, a este en vivo, a este live. Entonces, en el momento no pude, iba a tomar a 3 personas, pero no pudieron. Pero todo aquel que quiera entrar a la entrevista puede entrar. Solamente 3 personas necesito, el que está y 2 más. Entonces, en este momento quiero leer algunas cosas que pusieron aquí. Hermi, el primer comentario lo hizo Hermi, o sea, acerca de lo que estamos hablando. Digo, eso no tiene nada que ver con la política. Lo primero que dijo Hermi fue eso. Eso no tiene nada que ver con la política. Ese verso, o sea, el texto bíblico que dijo anteriormente. En cierto modo, Hermi tiene razón, pero vamos acá, acuérdense que no podemos chotear a la persona que está siendo entrevistada. Nuestro hermano pastor Rubén Eduardo Morales dice, José fue político, eso es verdad. Daniel fue político. Es decir, que lo que pasa es que cuando los fondos de allá, de la persona que yo estoy entrevistando, están en blanco, no puedo leer mucho así. O sea, ya me están agarrando el tiempo, ¿sí me entiende? Ya usted sabe. Bueno, lo que quiere decir acá el pastor Rubén es eso.
que en aquel tiempo, en el tiempo de la antigüedad, había política y que quizás ellos eran políticos. Vamos a ver y vamos a hablar de esa parte y que Steven nos explique esa parte. Después vamos con lo que dice Giancarlo, Juan Carlos Barnique. Steven. Bueno, con lo que dice el hermano que José fue político, es verdad, hay que reconocerlo, pero entendamos, si nosotros analizamos lo que es en la vida de José, el sueño que tuvo José, entendamos que había un propósito con José de parte de Dios, específicamente de parte de Dios. ¿Ok? No podemos comparar los tiempos de antes con los tiempos actuales de hoy. Había un propósito de parte de Dios con José, porque iba a haber una sequía, porque iba a haber una hambruna, y José era la pieza clave para ese momento histórico, para ese momento específico en esa historia. O sea que no podemos tomar esos textos como David fue rey, como José reinó en Egipto, y tomar esos textos y decir que Dios me llamó a la política. No, no podemos hacerlo así. No podemos, entendamos que esos contextos son completamente distintos a los contextos actuales. O sea, si nos fijamos en los escenarios de José, en todo lo que pasó José, cómo Dios lo guardó, los sueños que tuvo, era algo de parte de Dios específicamente. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y no relacionar esos textos Un para momento los ahí. tiempos de hoy. Un momento. O sea, que tú quieres decir que la política, en sí la política sí viene de parte de Dios. Porque me acaba de pronunciar que una cosa es la política acá y otra cosa es lo que viene de parte de Dios. Entonces, o sea, ¿quiere decir que la política sí viene de parte de Dios o no? Enviado, recuerda, yo lo que dije hace rato, que no podemos comparar los tiempos de antes con los tiempos de ahora. Por ejemplo, José fue político, David fue rey, inclusive el reinado de David o el reinado de Saúl fue por exigencia del pueblo, o sea, no estaba en el corazón de Dios que hubiera un rey. Eso hay que tomarlo en cuenta. Saúl fue escogido como rey de Israel por exigencia del pueblo porque las otras naciones tenían rey, las otras naciones tenían reyes y por consecuencia de que el pueblo estaba exigiendo tener rey como las otras naciones, Dios escogió a Saúl. Y así posteriormente fue en toda la historia de la Biblia, de los reyes de Israel. O sea que el hecho de que hubiera reyes en el pueblo de Israel no nació de parte de Dios, porque realmente el sentido era que Dios era el rey. Dios era el rey que necesitaba el pueblo de Israel. Pero bueno, el pueblo de Israel tenía la necesidad de que un hombre de carne y hueso lo gobernara, y entonces comenzó a exigir también tener rey. Eso es una de las cosas que tenemos que entender también, los Ese, contextos. o sea, esa es la historia. No está mal lo que estás diciendo, no está mal lo que estás diciendo, bueno, que vino de parte de Dios y que vino de parte de Dios en el tiempo, pero ahora no es de parte de Dios. Steve. Ahora no es de parte de Dios, porque realmente la exclusividad de Dios en este momento es la iglesia. Es la iglesia. Cuando Pedro le dice, cuando Cristo le pregunta a Pedro y le dice, ¿quién dicen los hombres quién soy yo? Y los discípulos dicen, bueno, dicen que tú eres un profeta, dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, dicen que tú eres Elías. Entonces, Cristo le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí se levanta Pedro y dice, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, ahí es cuando Cristo le dice a Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y te digo, Pedro, que sobre esa palabra que has dicho, estableceré que mi iglesia, y sobre mi iglesia, las puertas del infierno, estoy parafraseando un poco, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí estoy tratando de decirle que aquí Dios se está rigiendo, es en la iglesia. Claro. Es la iglesia que tiene, como te digo, que Dios se le delegó a la iglesia. Se le delegó esa misión y es de predicar el evangelio. ¿Entiendes? Como le dijo a los apóstoles. Ir y predicar el evangelio y todos los que fueran salvos, los que creyeren, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que realmente la política, Dios nos llamó a la política. No hay un texto que diga que Dios nos ha llamado a la política. Hay muchos textos que Dios nos llama a predicar la palabra de Dios, pero no hay un texto en el Nuevo Testamento que se pueda afirmar que Dios nos ha llamado a involucrarnos en la política. Quien quiera hacerlo, que lo haga. Quien quiera hacerlo, que lo haga, pero tiene que tener en cuenta el escenario con lo que se va a conseguir adentro de eso. ¿Me entiendes? Porque no es fácil. No es fácil el ámbito donde quiere introducirse esa persona. No digo que quien quiera hacerlo, que lo haga, pero está complicado. Está complicado porque muchos hombres de Dios se han corrompido. Empiezan a conseguir dinero, empiezan a ver dinero, empiezan a recibir ofertas deshonestas y ahí empieza a degradarse nuestra fe y nuestra convicción. O sea, la política en cualquier nivel es corrupta. Bueno, lo que hemos estado viendo hasta ahora, no es muy alentador. Lo que estamos viendo hasta ahora no es muy alentador. O sea, pongamos un ejemplo. Si Dios te llama a trabajar en el Ministerio de Educación de la gobernación de tu país o del país donde estás, tú no trabajas porque ahí hay política. Es una pregunta la cual cualquiera de los que están ahora escuchando esto pueden hacerte. Amén. Amén. La verdad, si yo, porque yo, por ejemplo, cuando estaba en Venezuela, trabajé en la Junta Comunal de mi barrio, ¿verdad? No te voy a decir que fue uno de los líderes de la Junta Comunal, pero sí fue un vocero, estuve apoyando, ¿no? En ciertas áreas, en lo que podía, pero a raíz de eso me di cuenta de algunas cosas que no todos tienen el mismo principio que tú tienes. Por ejemplo, yo estoy trabajando con alguien que se encarga de la finanza, pero el que se encarga de la finanza no tiene la misma convicción y los mismos principios que tú. Entonces tú tienes destinado una obra que son, vamos a ponerle $100,000, pero él agarra y pasa la factura por 150 y se agarra 50. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, la gente que está a tu alrededor, ¿verdad? Definitivamente tiene que tener el mismo pensamiento y el mismo criterio cristiano que tú tienes. Y tú tratar de mantenerte firme en tu convicción porque estás nadando entre tiburones y estás nadando en contra de la corriente. Que se te va a hacer difícil, doblegarlos a ellos, ¿verdad? Se te va a hacer difícil porque ya es un sistema que está corrompido desde hace mucho tiempo. Al Hijo de Dios y al cristiano se le va a hacer completamente difícil luchar contra la corriente en ese momento, en ese escenario. O sea, Steve, ¿tú no crees que un hijo de Dios pueda reinar en este tiempo
en cuanto a la política, o sea, que pueda estar en la política y pueda ser un hombre verdaderamente como José, pueda ser un hombre verdaderamente como Daniel, o pueda ser como el rey David o como Salomón, que pueda tener sabiduría y el Espíritu Santo le pueda ministrar eso. ¿Tú crees que para este tiempo no puede estar allí porque se corrompe? Lo puede hacer, sí lo puede hacer. Bueno, pero, Un momento, un momento. dime. Si sí lo puede hacer, entonces es posible la, la, la política es aceptable en el Evangelio. O sea, Sí lo, si, sí lo si puede, está sí lo diciendo puede, que sí lo puede, por eso mismo te estoy diciendo. Primero sí está lo puede diciendo que hacer. no, entonces, Sí lo puede hacer porque toda persona tiene libre albedrío. Toda persona tiene libertad de hacer lo que quiera. ¿Ok? por Pero que acá, no, mira, mira, Hermi dice, podemos hacer cosas más grandes en Cristo. O sea, él hablará en la política. Y acá dice nuestro hermano, mi pastor Rubén Eduardo Morales, dice, y Dios no puede tener un propósito con alguien hoy. O sea, te está haciendo, no sé si, creo que te está haciendo una pregunta. Dios no puede tener un propósito con alguien hoy. O sea, un propósito de que esa persona se levante en la política. ¿Qué responde a eso? Vamos a dejarlo hasta ahí y después vamos con lo que dice Celote. bueno, Dios tendría que hablar, si esa persona siente en su corazón que Dios lo habló, que verdaderamente haya sido Dios que lo mandó y que lo envió, va a tener victoria. Y la victoria la vamos a ver, la victoria se va a reflejar, ¿me entiendes? Claro. En Venezuela vimos un político que quiso postularse, ¿no? Postularse como candidato presidencial, no sé si tú recuerdas, enviado, Ajá. eh, se llamaba Bertucci, sí, no me recuerdo, el líder de la iglesia Maranata, y bueno, él tuvo el llamado de parte de Dios, pero no nos dimos cuenta que no trascendió de ahí, y fue un hombre que dijo que Dios lo llamó. O sea, dice que Dios lo llamó, O sea, que Dios le dijo. o Entonces, sea, sí, o sea, tú quieres decir que sí lo pueden hacer. O sea, que si estas personas sí lo pueden hacer, si sienten de ir a la política, sí lo pueden hacer. El asunto no es tampoco que tenga el llamado, es lo que quieres decir tú, sino que Dios no nos ha llamado a política. Es lo que tú quieres decir. O sea, te estoy haciendo esa pregunta, simplemente, con todo respeto. Dios no nos llamó a la política, Dios nos llamó a expandir el evangelio. A eso nos Ok. llamó Dios. Quien quiera hacerlo, lo puede hacer. Y que tenga un deseo de llevar a Dios a ese nivel, lo puede hacer. Pero no hay un texto que diga que Dios nos llamó a la política. En el Antiguo Testamento sí lo vemos a través de los reyes que puso Dios, pero especifiqué claramente que esos reyes no fue porque Dios quiso poner reyes. Dios no quiso ponerle reyes a Israel. Fue Israel que demandó Eso, tener eso, eso, reyes. Eso que tú estás diciendo es exacto. En el principio no fue así, sino en el pueblo de Dios, o sea, en cuanto al pueblo de Dios, porque habían otros pueblos que sí tenían reyes. Entonces, Entonces, en cuanto al pueblo de Dios, fue que el pueblo decidió tener rey, decidió tener rey, y por eso es que viene la palabra. Ellos me decidieron a mí, al hombre antes que a mí. Cuando, exactamente, exactamente. pero De hecho, el profeta Samuel se había entristecido y ahí eh, Dios le dice que no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y si tú te pones a ver en toda la historia de los reyes de Israel, dice la Biblia, fueron malos, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Entiendes? Porque son hombres. Entonces, bueno, Dios necesitaba pasar, definitivamente, esos son un proceso, ¿verdad? Para la historia bíblica, para que Dios estableciera lo que es su pueblo y la formación de su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento,
vemos cosas muy distintas. Mira, enviado, te lo voy a poner muy sencillo. Uno de los candidatos, uno de los mejores candidatos para la política era Jesucristo. Jesucristo era el mejor candidato para ser político. Pero ¿qué dijo Cristo? Que mi reino no es de este mundo. Sí, pero hay algo que te voy Los a preguntar. Los apóstoles eran los principales candidatos para ser políticos y para demostrarle a los romanos cómo se hace política. Pero Claro. no, los apóstoles estaban enfocados ¿en qué? En la misión que les fue enviada, encomendada, predicar el evangelio. Se convirtieron 3.000, se convirtieron 4.000, y dice la Biblia en el libro de los Hechos que Dios añadía cada día lo que iban a ser salvos. Pero no le fuese sido mejor entrar en la política. No, mire, Chelote dice de la manera siguiente: buenas noches, bendiciones a los dos. ¿Por qué no podemos comprar los tiempos si Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre? Algo es así. Por acá, porque es necesario que te entreviste también ellos. Acá dice el pastor Rubén, ¿qué dice acá? Lo puedes leer allá, que a veces cuando está el blanco no lo puedo leer. El pastor No, Rubén. es que lo que pasa es que no te puedo ver. Ya entendí. Dice, no sé si esto es alguna, política. Ciencia que trata del gobierno y la organización de las... Pasa que como es blanca la letra y nos debieran poner en Facebook letra negra. También. Sociedades humanas, es especialmente de los estados. Estudio política en la universidad, actividad de los que gobernamos, aspirar a gobernar los asuntos que ofertan a la sociedad, que afectan a la sociedad. Será, no puedo ver aquí así por el fondo blanco. O sea, el pastor Rubén está diciendo que eso es lo que significa la política, que la política significa en aquellos que gobiernan y que ven los asuntos de la sociedad. Entonces, nosotros los cristianos también vemos los asuntos de la sociedad. Una de las cosas que las cuales te iba a decir, Steve, es que si nosotros nos posicionamos como líderes y en el liderazgo alcanzamos no solamente vida. Acuérdense que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que establecer el reino de Cristo en la tierra. Y no se trata de establecer el reino solamente predicando nada más en la calle. Digo yo que tiene que ser así, sino en todos los reinos. Dice la palabra de Dios que ir predicar este evangelio por todas las naciones. Y cuando dice esta palabra no quiere decir que predique nada más en mi casa o que predique en la esquina. Entonces yo creo que alguien estará preguntando, entonces, si yo tengo que ir a predicar en el mundo, ¿cómo esta persona me está diciendo que yo no puedo predicar bajo un gobierno o estando establecido en un gobierno? Entonces, yo no sé qué puedes decir tú a esto, pero yo creo que Dios nos llamó a conquistar muchas tierras y quizás sí no nos ha llamado a la política, pero pueden existir los propósitos. Ahora, la pregunta se te está haciendo a ti y si te está entrevistando a ti, ¿tú qué dices? Bueno, mira, lo que pasa es que todo hay que hacerlo. Todo lo que vamos a hacer no lo podemos hacer fuera de la Biblia. Si nosotros hacemos un análisis de que el pueblo de Israel, ¿por qué rechazó al Mesías? Era porque estaban esperando un reino político.
Eso tenemos que entenderlo. Eso tenemos que entenderlo, hermano. El pueblo de Israel rechazó al Mesías porque estaban esperando un reino político que los viniera a librar de la opresión de los romanos. Entonces, vieron que Cristo decía en su predicación que mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Entró en un burrito cuando entró a Jerusalén y no era lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando un Mesías que viniera con un ejército, que viniera con soldados a establecerse y gobernar y librarlos, pues. Entonces, pero Cristo iba por otra línea. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que la iglesia va por otra línea. La iglesia va por otra línea y Cristo claramente lo ha oído. Id y haced discípulos. Esa es la gran misión. Esa es la gran encomienda. Y es lo que está establecido en la palabra de Dios. No nos podemos salir de estos principios. No nos podemos salir de lo que está establecido aquí. Ninguno de los apóstoles que pudiendo aspirar a cargo político, Cristo pudiendo aspirar, porque eran líderes, por lo menos Cristo era líder de multitudes. Mira, Steven, hay muchos textos bíblicos en la Biblia que hablan de gobierno. Si encontramos estos textos bíblicos que hablan de gobierno en la Biblia, no los encontramos simplemente porque estén en el pasado. Acuérdate que Dios es el Dios de hoy, mañana y siempre. Entonces, hay textos bíblicos que hablan de gobiernos corruptos. ¿Por qué? Porque si habla de gobierno directamente es porque hay un gobierno y siempre va a estar establecido un gobierno. ¿Por qué? Porque la Biblia es eterna, la Biblia no es simplemente, por eso es que la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Yo puedo encontrar un texto bíblico aquí en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 15. Dice, ¿cuál león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre? Escucha bien. Vuelvo y repito. ¿Cuál león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre? Cuando tú ves los gobernantes que estuvieron anteriormente en la Biblia, podemos ver, o sea, yo te lo hablo porque también están comentando mucho y están comentando que quién eres tú y muchas otras cosas más. Le digo a cada uno de los hermanos que ya están conectados, que siempre se dirijan a cada uno de nosotros, no a mí, o sea, para hablarlo directo, a cada ministro que se conecta acá, con mucho respeto, amén. Sin ofender, pero con mucho respeto, hablando del tema, amén. Pero este texto bíblico está hablando de qué es lo que hacen es un proverbio, pero está dirigiéndose al gobierno que oprime, al gobierno que golpea. En el tiempo de la antigüedad, ¿quién era peor que Dios? Que era hombre, ¿quién era? Saúl. La Biblia dice que, bueno, que Dios le dijo que iban a tener a alguien peor, alguien que le iba a aumentar el yugo, ¿sí o no? ¿Y quién le aumentó el yugo? Saúl. Ese era un gobernante, ¿sí o no? ¿O no? Sí, claramente. Era un gobernante. Entonces, cuando vemos la escritura han existido muchos gobernantes por mucho tiempo, ¿ok? No estoy en contra cuando tú dices acerca de los gobiernos que se establecieron en la antigüedad y que fue en la antigüedad. Sí, en la antigüedad fueron gobiernos, pero ahora también hay un gobierno establecido en la tierra y la Biblia dice, cuando habla de gobierno, está hablando de reino. Si tú te das cuenta en la Biblia y analizas el texto, el reino significa gobierno y poder significa reino, poder y cielo. Y tremendo, significa poder y autoridad, digo, y autoridad. Entonces, cuando es lo que te estoy diciendo, que, o sea, que el gobierno, yo te digo esto porque quizás muchos estarán preguntando, entonces, ¿dónde está metido esto y esto? Entonces, el gobierno
que Dios estableció, entonces ¿dónde está? Si hay un gobierno y este es un gobierno, el de Cristo, ¿dónde está? O sea, yo sé que estamos hablando de la política terrenal, pero el gobierno de Claro, Cristo está. el gobierno, el gobierno de Cristo enviado se establecerá en la tierra, en el milenio. Por eso que nosotros seguimos en el Padre Nuestro, seguimos diciendo, venga a nosotros tu reino, porque el único reino que va a traer la verdadera paz es el reino milenial de Cristo. Eso entendámoslo. Ahora, entendamos que hay cosas del Antiguo Testamento que no podemos aplicarlas en el Nuevo Testamento, porque es otra dispensación. La dispensación, está la dispensación de la ley y está la dispensación de la gracia. Un nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo. Y como es un nuevo pacto, son cosas nuevas, son cosas distintas, donde Dios fundamentó su doctrina en 12 hombres, en los 12 apóstoles, que ellos eran los encargados de dejar la base doctrinal apostólica. Steven, Señores, esto es lo que estoy diciendo, entendámoslo. Edificados, no, pues no me acuerdo el texto, edificados sobre los fundamentos de qué, de los apóstoles. Y los apóstoles no enseñaron eso. Eso es lo que ustedes están alegando hoy. No lo enseñó ni Cristo, y no lo enseñó los apóstoles, que son el modelo. Quien lo quiera hacer, que lo haga. Quien tenga el sentir, que lo haga. Pero no es lo que nos ha mandado el Señor a hacer. Nos ha mandado es a predicar, id y hacer discípulos. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que nos manda la palabra. Hay 5 ministerios. Predicar, mi hermano. Hay cinco ministerios. Hay 5 ministerios establecidos en la palabra de Dios, donde nosotros podemos funcionar. ¿Para qué? Para establecer y extender el reino de Dios en la tierra. Ok. No. Okay. Ya, un momento, Giancairo. Un momento. No. Quiero, ya un momentico. Quiero, traerte un texto de la gracia. ¿Sí? Un texto de la gracia que dice algo muy certero que acabo de leer. Mira lo que dice. Sométase toda persona. Ese es un texto de la gracia porque es romano. A las autoridades que gobiernan. Porque, mira lo que dice, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que hay y existen por Dios, existen. O sea, ¿por qué este texto está ahí? Ese texto, ya, un momento. Yo sé que está diciendo que nosotros tenemos que respetar a las autoridades, sí. Exactamente, sí. Pero en donde me baso es donde dice, y las que existen de parte de Dios existen. O sea, porque Dios lo permite, exactamente, pero no es que Dios los escogió y los puso ahí. No. O sea, tú me estás queriendo decir que Dios los puso. Espérate. Yo te estoy diciendo lo que dice la Escritura. La Escritura está diciendo que establecer que es para ti, Steve. Porque mira, está lo que es la voluntad permisiva de Dios y está la voluntad decretada de Dios. Esas son dos cosas distintas. Ok. Está la voluntad que Dios permite que gobierne gente como la que hemos visto hasta ahora. Bueno, vamos a darle pase a Giancairo para ver qué dice eso. Hola Steve, mi hermano, bendiciones. Tú sabes que te amo a pesar de nuestras diferencias. Diferencias que me doy cuenta ahora en los años, ¿no? Pero a mí me interesa el término que tú dices, que estamos llamados a predicar. ¿Es que acaso la forma de ejercer gobierno no es una forma de llevar un mensaje? No es una forma de alcanzar personas. Dice la Biblia, en Hechos, dice
Bueno, se fue. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Esa palabra a favor tiene que ver con gracia. Y ellos lo que están hablando ahí es de una acción social. Cuando la iglesia tiene una acción social con el pueblo, la gente, entonces, dice la palabra que el cuerpo de Cristo aumentaba. Ahora, ejercer gobierno no es una forma de hacer una acción social. Eso acción social, yo creo que está un poco equivocado en eso lo que dice acción social, porque la gente llegaba era por la predicación de la palabra de Dios. Eso fue lo que convirtió. No, yo te estoy citando la Biblia. Hechos capítulo 3. Los primeros convertidos. Escucha, favor con el pueblo. Los primeros convertidos en el aposento alto se convirtieron a causa de la predicación de Pedro. Eso está confundido en esa parte, hermano. No fue por obra social, así como tú dices. Yo sé que el término obra social ha cogido mucha fuerza, ¿verdad? Que es bueno hacer obra social, es bueno traer cosas a la persona de bajos recursos, pero las personas se convierten, como dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. No es obra social, no es obra social. La palabra no es el verbo. No es obra social. Que la palabra es el verbo es Dios, el verbo era con Dios y el verbo es la acción. Y la acción sin fe o la obra sin fe, la fe sin obra, no es muerta, no estamos hablando de acción. ¿Cómo tú vas a predicar un mensaje de pura palabra, de Cristo te ama, y no vas a demostrar una acción para que la gente entienda el mensaje? Pues es muy fácil pararse en una tarima y predicar Cristo viene pronto, arrepiéntate, Cristo te ama, pero no darle una arepa a una persona, no darle un mensaje a una persona, no construirle una casa a una persona. Esas son obras sociales del reino, esas son obras sociales que testifican una verdad, y eso es política, eso es gobierno. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, mi hermano. Que tú quieras traerle algo a una persona. Un previo ahí para los dos. Un previo a los dos. Quieras llevarle un plato de sopa a una persona, pero hay una necesidad mayor que lo que tú le vas a dar. Mira, el mismo Cristo les dijo que ustedes vienen es porque yo multipliqué los panes y multipliqué los peces. ¿Entiendes? Entonces ese es el bendito problema. Cristo tuvo ese problema que tú estás diciendo de obra social, de llevarle cosas a los necesitados. Cristo tuvo ese problema, pero Cristo se cansó y dijo que ustedes vienen es porque yo multipliqué los panes y los peces, pero no vienen por lo que es necesario, que es lo que va a nutrir su alma, que es lo que va a nutrirlos verdaderamente. ¿Me entiendes? Entonces ese término social es bueno, pero definitivamente se necesita lo que es la predicación de la palabra de Dios, que es lo que necesita el hombre. Eso es lo que necesita el hombre y lo demás viene después. Sí, pero es que el problema no estuvo en Cristo, en lo que Él hizo, el problema estuvo en el corazón de las personas. O sea, lo que hizo Cristo no está mal, lo que está haciendo la iglesia o la forma de ejercer un gobierno no está mal es el corazón donde terminan las personas. ¿Y por qué Cristo no ejerció política? ¿Por qué los apóstoles no ejercieron política? Ellos eran los mejores candidatos para hacerlo. Y hubiesen tenido mejor repercusión. Si fueran tumbados a los romanos y Cristo monta sus 12 a gerenciar. Cristo lo podía hacer. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque no era el enfoque. El enfoque era que Cristo lo dijo, que mi reino no es de este mundo, y vino a establecer los principios básicos que era el evangelio, que era lo que se necesitaba, y de hacer discípulos, la gran comisión. Bueno, algo que yo quería decir acá, voy a buscar un texto bíblico que aquí mandó la princesa del flow, Inés. Amén. Inés, la princesa del flow. Mira lo que dice la princesa del flow acá. Dice así, hermano Steve Ocean, Dios te bendiga y te guarde, te
amamos en Cristo, amado hermano y amigo, compañero de milicia, wow, milicia y todo. Somos Saludos, Inés. uno en Jesús, claro que sí. Ella mandó un texto bíblico aquí que allá no lo pude ver, pero ahora lo estoy viendo de la computadora porque veo mejor. Estamos acá, nada más se ve en el fondo blanco no puedo ver. Entonces aquí leo mejor. Ya. Ella mandó un texto bíblico que está en Timoteo. Timoteo capítulo, ya les digo. Creo que es capítulo. Saludos a la princesa del flow. Tiene tiempo sin saber de ti, Inés. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Está aquí, Timoteo capítulo 2, verso 1, dice, exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Seguimos leyendo. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, ya va. Reposadamente, oye, se me pasa rápido. Ajá, reposadamente, reposada, piedad, ajá. Y piedad y honestidad, pero no oramos, sino que nos quejamos y muchos hasta maldicen. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? La palabra de Dios está hablando de que tenemos que orar por los reyes. Yo voy a leer ese texto bíblico en cuanto a lo que dice Steve. Él dice que tenemos que orar, que la política no es en este tiempo. Pero en cuanto a este texto bíblico, lo que quiere decir Steve es que tenemos que orar. ¿Por quién? Por los reyes. Que Dios nos manda a orar por los reyes. Dios no nos manda a hacer política, sino a orar por los reyes. Creo que eso es lo que quiere decir, sino que Él lo corrija. Enviado. Y bueno, quería acotar algo que, bueno, que dijo Hermes con respecto a segunda de Timoteo 2, versículo 4, que él me dice que no tiene nada que ver con lo que la política. Pues si nosotros vamos a nuestras Biblias, en segunda de Timoteo 2, el título dice, un buen soldado de Jesucristo. Es el título del encabezado de segunda de Timoteo, versículo 2, un buen soldado. Y en el versículo 4 dice que ninguno que le imita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea que el que es soldado de Jesucristo no se enreda en cualquier cosa. No se enreda en cualquier cosa. No solo la política, abarca una cantidad de cosas también de la vida, que la política también son cosas de la vida, ¿me entiendes? Pero el que fue un soldado no se enreda en todo tipo de cosas, ¿me entiendes? No se enreda en todo tipo de cosas, eso involucra a la política, porque la política son algunas cosas de la vida, hay que reconocerlo. Esa es la recomendación que creo que es el apóstol Pablo que le escribe a Timoteo, al joven Timoteo, ¿verdad? Que le está diciendo, Timoteo, apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ninguno que le imita se enreda en ninguna de las cosas de la vida. O sea, le está diciendo, limítate a esto, limítate a ciertas cosas, porque eres un soldado de Jesucristo. Eso es lo que yo puedo analizar de acuerdo a este contexto de acá. Respondiendo a Hermi, que me dice que no tiene nada que ver. Mira, ya tú sabes que Hermi es una bendición. El celote Jaramillo, celote Rabacanda, celote el fuego, el llama de fuego por la boca, echa fuego. Dice acá, Dios no nos llamó a la politiquería, pero a la política sí. Porque cuando ejercemos nuestro ministerio de mensaje, de manera justa, es
pueblo o quiso decir el pueblo, se alegra, mi hermano Steve, y sé que podemos ser tentados de hecho. David, Salomón, etcétera, pecaron. ¿Qué pasó? Pecaron. ¿Qué? Pecaron. Pecaron ellos porque lo decidió. Eso no nos hace pecadores a todos, ni tampoco débiles para ejercer gobierno. O sea, lo que quiere decir Celote es que mucha gente que son pecadoras, que hay mucha gente que son corruptas, pero que todos no vamos a ser corruptos. Entonces, él dice que prácticamente sí, que prácticamente lo que quiere decir él en su mensaje es que sí podemos hacer política. Sí, y es que yo no estoy diciendo que no, pero lo que yo no estoy de acuerdo, porque como te dije, tenemos la libertad, tenemos el libre albedrío que nos lo da Dios de hacer lo que nosotros queramos, ¿verdad? Tenemos la libertad. Y ojalá que, bueno, que se levante algún cristiano en estos tiempos, que quiera involucrarse en la política, ¿verdad? Y que se deje direccionar por Dios y que pueda ejercer cambios en la sociedad. Y gloria a Dios por eso. Pero es incorrecto decir que Dios nos llamó a la política. Eso es incorrecto. Porque Dios nos llamó a través de su palabra es a ser discípulos. El que quiera hacer política, lo puede hacer. Y que tenga el sentir de generar un cambio en su país o en su comunidad o en donde se encuentre. Y pedirle a Dios dirección, porque no va a ser fácil, en el ámbito que quiere introducirse, ¿verdad? A pesar de que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que no se enrede en algunas cosas de la vida, pero quien quiera hacerlo, que tenga el sentir, hágalo, ¿verdad? Y pídale a Dios que le dé fortaleza de mantenerse en ese mundo, en esa atmósfera, en lo que envuelve toda esa cúpula de la política, ¿ok? ¿Entiendes? Porque a veces se ha visto muchos creyentes flaquear, ¿verdad? Y también si estamos dispuestos a ejercer política, debemos estar dispuestos a denunciar el pecado, a denunciar lo que está mal. Este candidato que yo les comenté hace rato, que se postuló para presidente de Venezuela en alguna ocasión, que era cristiano, pastor, en ningún momento lo vi diciéndole a la gente del gobierno de Venezuela, deja tu pecado, arrepiéntete, vuélvanse a Dios. Es necesario que hagamos la voluntad de Dios. Vemos un gobierno de Venezuela que necesita gente de Dios en la política, que realmente se levante y diga, esto está mal, esto está incorrecto. O sea, ¿y para qué estamos en la política? Para aplaudir o para ser como ellos. No, si estamos ahí, si Dios nos da ese privilegio, ¿verdad? De que podamos entrar en esa atmósfera, tenemos que denunciar el pecado, así como hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista no tuvo miedo. Juan el Bautista no tuvo miedo, sea político, sea presidente, le dijo al rey lo que le tenía que decir. Y le costó la cabeza denunciar el pecado. Entonces, ¿están ahí? Sí, te estoy escuchando. Ah, ok, pensé que me estaban hablando. Entonces eso lo que hay que entender. Si vamos a entrar en la política, ¿para qué? Para establecer el reino de Dios. Ese es nuestro enfoque, nuestro pensamiento. Bueno, pero también tenemos que denunciar el pecado. ¿Entiendes? Y hay muchos ejemplos. Steven, Hay esa es la parte que yo a veces me pongo a analizar y yo digo,
ajá, si una persona está en la política, yo sinceramente, soy una de las personas que siempre, cuando veo la política, yo veo que se acerca el fin. O sea, cuando veo gente cristiana en la política, yo digo, ya cada día más estamos acercando a los tiempos finales. ¿Por qué? Porque por medio de la política es que, con esto no estoy diciendo que no puede haber política, con esto yo no estoy, simplemente estoy hablando porque es mi punto de vista y, ojo con esto, y estoy haciendo una entrevista en cuanto a la política, puedo hablar libremente. Entonces, en este momento, yo me he puesto a analizar muchas cosas que yo siempre he venido analizando, y es que por medio de la política yo creo que van a ser perseguidos los cristianos. Y eso no lo puede evitar nadie, no lo puede evitar tú ni yo, Steve. O sea, algo que te estoy diciendo muy aparte. No lo puede, y bueno, que muchos están escuchando, pero te estoy diciendo aparte de todos los comentarios, aparte que es algo muy real que va a pasar. ¿Por qué? Porque esta gente va a hacer explotar, ¿verdad? La persecución cuando eso que tú estás diciendo comienza a pasar. Que mucha gente que está entrando en la política, que son cristianos y no denuncian el pecado, no dicen nada, no son Juan el Bautista de este tiempo, ¿verdad? No son esos Juan el Bautista que uno lo ve predicando y diciéndole a la gente, hiciste algo malo, te acostaste con la mujer de tu prójimo, cualquier cosa. No se ve denunciando el pecado por ningún lado. Cuando ellos comiencen a denunciarlo y se establezcan como presidente, realmente como presidentes cristianos verdaderamente, porque hay países donde hay gente simulando ser cristianos que están en el gobierno, pero que no son cristianos. Quiero aclarar eso. Amén, amén. No son cristianos. Hay gente diciendo, no, que él es cristiano. No, Chávez no era cristiano. Y él decía que él creía en Cristo. Y mucha gente cristiana lo seguía. Esto es muy aparte de la pregunta. La pregunta es si un cristiano puede ser político, puede entrar en la política. Esa es la pregunta. Entonces, yo en este momento, yo lo que digo es que por medio de la política, cuando el cristiano comience a denunciar, o es muerto, o lo dejan posicionarse y después lo bajan y no van a querer a ningún cristiano posicionarse en ningún lado, y es cuando nos van a llamar los rebeldes. Eso lo estaba pensando ahorita y siempre me he ido meditando esta parte. Nos van a llamar a nosotros los rebeldes. Van a estar los rebeldes pasivos y van a estar los rebeldes, ¿verdad?, que no obedecen. Y por eso vamos a ser ejecutados. Entonces, bueno, aquí lo que iba a hablar es algo que dijo Hermi aquí. Dijo, nosotros hacemos política a diario, cuando gobernamos predicando el evangelio. Dice Hermi por acá. Acá el pastor Rubén dice de la manera siguiente: si un cristiano tiene mal fundamento, va a hacer lo malo en la política, en su trabajo y en todo lugar. El asunto no es la política ni el trabajo que ejerza, sino que tenga fundamento. Es verdad, esto es muy claro. Sí, sí, no, es verdad. Sí, fundamento firme para no ser tentado. Muy bien. Amén. Esto yo lo apoyo con un me encanta. Sí, yo también. Y yo quiero un pequeño testimonio. Por ejemplo, acá en donde me encuentro en Argentina, realmente no es igual que Venezuela. Aquí en Argentina no es igual que Venezuela, que tú puedes salir un día a evangelizar en la plaza. Aquí no está la libertad de culto que, por ejemplo, yo estaba acostumbrado, ¿verdad? Entonces, aquí en Argentina lo que reina son las ideologías, muchas ideologías, la ideología de género, la ideología LGBT, los homosexuales pidiendo derechos, ¿me estás entendiendo? Entonces, uno en la política, como está pasando ahora en Venezuela, que se está pidiendo matrimonio igualitario, entonces uno como cristiano en la política se va a conseguir con este tipo de cosas, con este tipo de ideologías. ¿Qué va a hacer el cristiano
cuando se le presente en su oficina o un presidente cristiano se le presente en su oficina estos tipos de leyes que van en contra de la palabra de Dios, porque te la vas a conseguir. Te la vas a conseguir y está en tu mano aprobarlas o no aprobarlas. Entonces, son niveles muy exigentes, ¿verdad? Son niveles muy exigentes y ahí es que yo entiendo lo que le quiso decir el apóstol Pablo a Timoteo, que nos termina enredando. Porque estas cosas del mundo ejercen mucha presión, la política ejerce mucha presión, donde te obligan a veces a ser como ellos. Vamos a ser realistas, gente. Vamos a ser realistas. Es que es un medio demasiado exigente, donde hay santeros, donde hay brujos, donde hay hechiceros, donde hay homosexuales, toda clase de cosas están en ese ámbito que nosotros deseamos permanecer en la política, pero no ignoremos ese cierto tipo de cosas que están dentro de la política también, que nos puede afectar drásticamente. No se escucha. No se escuchó. No. Ahora se escucha. Sí. Yo lo que digo que son el tema de las ideologías, que bueno, que han tomado mucha fuerza en estos tiempos, lo que es la ideología de género, lo que es el matrimonio igualitario, ¿verdad? Ahorita en Venezuela están exigiendo, que bien estos días están exigiendo que se puedan casar hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces, todas estas cosas son cosas que va a chocar con nuestra fe, va a chocarnos con nuestra fe y va a llegar a nuestra oficina, a quien quiera ser parte de la política. Entonces ahí es que nosotros debemos decidir si es que vamos a firmar, aprobar ese tipo de leyes, si la vamos a aprobar o no la vamos a aprobar, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer que es un medio de mucha fuerza, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo ser de repente un líder que ser presidente de la República, donde están todo este tipo de género, cultura LGBT también, que ha tomado mucha fuerza pidiendo derechos, ¿verdad? Entonces ahí está el cristiano, que puede ser uno de los que firme y acepte estos derechos, porque si es lo que está pidiendo la gente. Entonces por eso que el apóstol Pablo, me imagino que le decía a Timoteo que no se enredaran este tipo de cosas, que a la larga te enreda y te desvía del enfoque de lo que Dios quiere. ¿Qué consejo tú le darías a aquellas personas que quieren ser políticos siendo cristianos y quizás tienen mucho, bueno, ¿qué consejo tú le darías a esta gente? ¿Qué consejo yo les daría? Bueno, que entiendan en lo que se van a involucrar, que entiendan que no es fácil, tiene que luchar contra muchas cosas, la corrupción que existe en la política, ¿verdad? Donde la mayoría de las personas que lo rodean tienen otra forma de pensar, ¿verdad? No tienen la misma idea que él y se le va a hacer cuesta arriba a veces. Yo creo que a veces va a resultar más fácil que te saquen del camino porque no tienes el mismo pensamiento de ellos. Ellos van a recurrir a sacarte del camino, pienso yo. Entonces tienes que tomar en cuenta eso, que vas a estar rodeado de gente que posiblemente esté en tu gabinete, que sea santero, que tenga un pensamiento de ideología de género, que estudie todo lo que se va a conseguir en ese ámbito. Y si quiere ejercer la política, que hágalo y que trate todo lo posible de que ellos se vuelvan a él y tú no te vuelvas a ellos. ¿Entiendes? A pesar de que estamos hablando de un contexto un poco complicado, donde a diario vas a estar relacionándote con una cantidad de gente y que los valores cristianos
no sean avergonzados. Y no solo eso, porque a veces tildamos a la persona de cristiano. Entonces cuando llega alto y cae, avergüenza al pueblo. Avergüenza al pueblo. Tratar de si tú llegas arriba, Dios te lo permite, llegas a un estatus de arriba, no avergonzar al pueblo de Dios. Claro, claro. Steven, esto es tremendo. Y bueno, qué bueno que siempre hay un consejo para esta gente. No solamente lo que hacen politiquería, sino los que hacen política. Y no es chotear o golpear a nadie con esto de la política, sino aprender. Esto es lo que es aprender, esto es lo que hacemos nosotros. Bajo este mensaje lo que hacemos es aprender. Y bajo este mensaje siempre buscamos la forma de que la persona se defiende y es muy bueno, es muy bueno. Así que quiero que sepan que siempre que hagamos esta entrevista usted tenga siempre un respeto a la persona la cual se está dirigiendo, porque también es un líder. Amén. Entonces, o por otro lado, Steve, si a ti te hicieran un llamado ahora mismo a la política, a que fueras uno de los gobernadores principales ahora mismo en Argentina, que es otro país diferente, pero pongamos que te llamen para hacer política y te vean como un buen prospecto, que se dice la palabra, y te inviten a eso, ¿tú lo harías? O sea, tú dices que si me postulo como candidato. No. Si te invitan a postularte como candidato para que entres en la política. No, para serte muy honesto, no aceptaría la propuesta. Y créeme que a veces, por ejemplo, ahorita en mi trabajo, voy a dar un ejemplo. Allá en mi trabajo a veces el encargado sabe que yo soy cristiano y a veces en los otros turnos yo veo una cantidad de cosas, algunos de mis compañeros haciendo cosas, haciendo marañas, separando aquí, ¿usted me entiende? Haciendo cosas deshonestas. Entonces a veces yo digo, en este campo de la política, para que realmente, si yo tuviera ese privilegio, ¿verdad? Si yo tuviera ese privilegio, wow, todos los que están a mi alrededor, todo mi gabinete, todo lo que forma el equipo donde yo estoy, tenía que tener el mismo pensamiento que yo y la misma idea, porque no está fácil. No está fácil. No, y es difícil que la gente piense igual que tú. O sea, yo lo digo en el sentido de las convicciones, ¿oíste? Yo lo digo en el sentido de las convicciones cristianas. Sí, pero y es difícil, te digo, y es difícil que la gente tenga el mismo pensamiento, aún cristiano, aún siendo cristiano, ¿sí? Es difícil que tengan el mismo pensamiento porque todos tenemos distintos caracteres y distintos pensamientos. Entonces, para poder lograr eso en la política, es difícil. O sea, es difícil alcanzar a ser un buen gobernante y queriendo serlo aún para este tiempo, siempre va a haber alguien que te quiera chotear lo bueno y para aceptar lo malo. No, y creo que la Biblia nos dice que tengamos la mente de Cristo. Eso va más allá de nuestro carácter y todo eso. Si, por ejemplo, estamos en un ministerio o en la congregación donde estemos, si todos tienen la mente de Cristo, vamos a ser efectivos, vamos a lograr los objetivos, porque hay algo que es nuestra base, que es la mente de Cristo, que nos renovamos y buscamos dirección de Dios en todas las cosas. Yo creo que la mente renovada en Cristo juega un papel muy importante, y los que estén a tu alrededor, ¿verdad? Si de repente estás liderizando en tu barrio, en tu barriada,
Oye, sería hermoso si todos los que están a tu alrededor tengan una mente renovada, una mente renovada y va a ser más fácil. ¿Me estás Amén, entendiendo? Va a ser más amén. fácil el trabajo. Pero si los que están a tu alrededor, que pasa, que yo he podido observarlo, ¿entiendes? Porque en la política hay gente que está empujando hacia ideologías que van en contra de la palabra de Dios. Sí, sí. Y son personas que tienen lugares de renombre y están ahí en la política para empujar ideologías como esta, la LGBT, el matrimonio igualitario, aprobación de, por ejemplo, lo que es el aborto, cosas así, ¿me entiendes? Claro. Sí. Entonces, el cristiano tiene que luchar con todas esas cosas y entender que, bueno, que si algún día Dios lo llama a la presidencia, tiene que tener gente de Dios a su lado, gente de Dios a su lado, porque imagínate. Steven, por último, ¿tú estás casado? No, todavía no me he casado. Bueno, cuando te cases me avisa. Gloria a Mira, Dios. Steven, Steven, para que te rías un poco. Mira, mi esposa siempre espera ese matrimonio. Mira, y si Dios te da una alcaldesa, No sé, bueno, si Dios yo, te da yo, yo lo que una estoy princesa, buscando, una yo lo princesa que, alcaldesa que sea cristiana, pero que esté ahí en el, en el ámbito de la política y esté conquistando el reino en ese lugar ahí, y tú la veas castigando la injusticia. sería bueno y que dé testimonio de eso, pues. Y gloria a Dios. Y si Dios la usa y ella persevera y no se desvía, pero realmente yo estoy buscando otras cosas. Yo no estoy buscando, yo estoy buscando a alguien que sea cristiana. Eso es lo importante. Es que puede ser cristiana y puede estar en la política, Y si ¿o está en la no? política, bueno, tiene que entender en lo que se está metiendo, eh, con todas las cosas con las que tiene que lidiar. Y bueno, yo trataré de orientarlo lo mejor posible en algunos aspectos. Y si ve que la cosa se pone candela, candela, que se salga de eso. Amén, amén. Bueno, Steve, nos alegramos por tenerte acá con nosotros. No pudimos tener a la Atalaya y de verdad que queríamos compartir con el Atalaya. Tengo tiempo sin hablar con él. A Inés, la he querido invitar, le mandé un mensajito por ahí se lo confieso desde aquí en público, la, le mandé un mensajito por ahí por Facebook, no sé si lo ha visto. Para mí que no lo ha visto, pues si lo hubiera visto, que sea por algo me hubiera dicho. Pero siempre tengo en cuenta a todos mis amigos que están por ahí en el género, que están luchando y peleando la buena batalla en Cristo y que siempre están predicando este evangelio, para tomarlo en cuenta en cuanto a estas entrevistas. Acuérdate que estas entrevistas, Inés y todos los que me escuchan ahora, es para comprobar a muchas personas primeramente que Cristo es luz. Y también para comprobar que usted conoce la escritura, que usted no es solamente un cantante más y que puede defenderse en cuanto a la escritura como hombre o mujer de Dios, pastor, ministro, apóstol o cualquiera que sea que se presente aquí en esta entrevista. ¿Por qué es una entrevista a fuego? Porque siempre a veces, en ocasiones voy a buscar una caída de lo que tú digas. Si lo dices mal, siempre voy a golpear lo que dijiste si lo dijiste mal. Entonces, cuando golpee eso, vas a sentir un caliente en tu pecho, como una... ¡Ah! ¿Qué te pasa? Pero en ese momento es cuando tienes que entender que somos líderes y que debemos respeto el uno al otro. Al mismo tiempo, estos videos en vivo son para transmitir a las personas, por lo menos, vamos a ponértelo así, un cliente mío en la barbería me dijo que estaban buenas las entrevistas que yo estaba haciendo y me dijo que le interesó mucho el tema que hablé de los tatuajes y que también le interesó mucho el tema que hablé de los zarcillos, o sea, de los aretes o de los aritos, como dicen acá, que se ponen en la oreja. Pixie, lo que tú te pongas.
le interesó mucho y que sería muy bueno hacer eso. Y ese muchacho no es cristiano. Ese muchacho es inconverso, pero dice que le agradó la manera como explicaron la palabra y cómo cada quien se desenvolvía con el mensaje que se estaba transmitiendo. Así que, ¿estamos llegando o no estamos llegando a gente? Claro que estamos llegando. Y la gente está entendiendo el propósito de Dios. Hay gente que me pregunta, ¿qué tú quieres hacer con eso? Lo que quiero hacer es que mucha gente entienda que no es algo normal. Hay algo que quiero hablar en un próximo mensaje con una mujer y quiero hablar del sexo en el matrimonio. Escuche bien, de eso quiero hablar, pero con una mujer, no con un hombre, con una mujer. Voy a estar con mi esposa en ese momento y quiero hablarlo con una persona, una mujer que tenga también a su esposo a su lado. Quiero hablar de ese tema próximamente. Ahora tendremos a otro entrevistándolo para esta semana, ¿verdad? Y para la otra. Bueno, Steven, te doy el espacio para que ores, ya que tú eres mi invitado. Amén, amén. Bueno, yo quería agradecerte también por siempre tomarme en cuenta, siempre que me has invitado y quizá a veces muchos de mis comentarios, lo que digo choca con algunas personas, quizá me ven muy radical, que soy muy cerrado en algunas cosas, pero quiero que sepan que lo hago con el mejor interés de enfocarlo por el camino correcto, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino lo que realmente dice la palabra de Dios, porque como lo dijo el enviado, hay muchas personas escuchando y bueno, sencillamente tome lo bueno, mi hermano, y deseche lo malo. Steven Así los que ama. Steven los los amo. ama. Los ama. Tome lo bueno y deseche lo malo. Y bueno, vamos a estar orando para que Dios tome el control de todas las cosas y que bueno, que esto no solo se quede en el video, sino que pueda tocar una vida, pueda tocar un corazón que quizá tiene esa incertidumbre o tiene una necesidad en su corazón. Y quiero aprovechar y decirte que la necesidad que tienes la puede llenar Cristo. La necesidad que lo que te hace falta es Cristo. Y esta es la oportunidad para que, bueno, para que le entregues tu corazón y lo busques, como dice la Biblia, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos has dado acá donde, bueno, estamos debatiendo temas, Señor Padre, y trayéndolos a la luz pública y escudriñándolo a la luz de la Biblia, Señor Padre. Te pedimos, Padre, que traigas un poco más de luz acerca de este tema de la política, que puedas hablarle en específico a algunas personas que tienen alguna duda sobre este tema, Señor Padre, y aquellas personas, Señor, que quieren perfilarse, Señor, a este mundo de la política, Señor Padre, dirígelos, Señor, correctamente. Dirígelos, Señor, según tu voluntad, Señor. Que aquellos, Señor, que en este momento se encuentran en la política, Señor, puedan ser de testimonio, Señor Padre. Que puedan mantenerse firmes, Señor Padre, en ese mundo, Señor Padre, en esa atmósfera, Señor, de corrupción, en esa atmósfera, Señor, de ideologías, Señor, en esa atmósfera, Señor Padre, donde se aprueban leyes, Señor, que van en contra de tu voluntad, Señor. Que aquel, Señor, que cristiano, que estén en la política, Señor, pueda ser luz, Señor, en medio de las tinieblas, Señor Padre. Que pueda, Señor Padre, denunciar el pecado cuando tenga que denunciarlo, Señor. Que pueda que sea como un Juan el Bautista, Señor, que no tuvo temor de denunciar al Rey, Señor Padre. Que pueda, Señor Padre, dar testimonio de que tú eres el Rey de la tierra, que no necesitamos ningún gobernante, porque tú aún gobiernas y reinas sobre toda la tierra, Señor Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina, Señor Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Steven, que el Señor te bendiga enormemente. La paz de Dios sea en tu vida y la bendición te rebose siempre. Amén. Amén. Mi hermano, bendiciones. Se te aprecia mucho. Tú sabes que somos hermanos, y la bendición de Dios nos ha unido siempre, sea como sea.
siempre nos ha unido esa bendición poderosa de estar unidos aunque estemos lejos. Amén. Así que el Señor te bendiga mucho, el Señor te guarde, se te aprecia, se te ama mucho. Amén. Nos vemos. Amén, mi hermano. Yo te Bendiciones. guardo.